Neville Lancelot Goddard nació el 19 de febrero de 1905 en Barbados, en una gran familia de 9 niños y una niña. Desde muy joven le fascinaron los poderes invisibles de la mente y las enseñanzas místicas que se encuentran en las Escrituras. Cuando se mudó a la ciudad de Nueva York en su adolescencia, inicialmente persiguió una carrera como bailarín y actor, actuando en Broadway y llevando una vida artística bastante ordinaria. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a un misterioso maestro etíope, llamado Abdullah, quien transformaría por completo su comprensión de la realidad. Abdullah introdujo a Neville en la Cábala, el simbolismo de las Escrituras y la ley de la Asunción, la idea de que la imaginación crea la realidad. Bajo la tutela de Abdullah, Neville estudió la Biblia no como historia literal, sino como una alegoría psicológica, donde cada personaje representa un estado de conciencia. Abdullah le enseñó que el sentimiento es el secreto, que para manifestar un deseo, uno debe sentirlo como real en la imaginación, hasta que se convierta en un hecho externo. Neville pasó las siguientes 4 décadas, enseñando y escribiendo sobre esta filosofía por todo Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles y Nueva York. Sus conferencias atrajeron a miles de personas, y su tono, una mezcla de autoridad bíblica y misticismo práctico, le confirió una presencia profética. Sus libros como El sentimiento es el secreto, El poder de la conciencia, de 1952, y La ley y la promesa, de 1961, se convirtieron en textos fundamentales en la espiritualidad del nuevo pensamiento e influyeron más tarde en innumerables maestros, incluyendo a Wayne Dyer, Rhonda Byrne y Bob Proctor. En el corazón del mensaje de Neville había una verdad simple pero radical. La imaginación crea la realidad. Enseñó que Dios y la imaginación humana son uno, y que el mundo exterior es simplemente uno mismo proyectado hacia afuera. Cada evento, relación y circunstancia en la vida es el resultado de las suposiciones y estados emocionales que uno mantiene persistentemente en su interior. Para cambiar tu mundo, debes cambiar tus conversaciones internas. Falleció el 1 de octubre de 1972 en Los Ángeles, California, pero su legado ha crecido enormemente en la era digital. Sus conferencias han sido preservadas y compartidas ampliamente en línea, llegando a millones que resuenan con su voz tranquila y autoritaria, y su fe inquebrantable en el poder de la conciencia. La vida de Neville estuvo llena de momentos interesantes que rozaban lo milagroso. Una de las historias más famosas es cómo manifestó un viaje de regreso a Barbados durante la Gran Depresión, sin un centavo a su nombre, simplemente imaginándose a sí mismo durmiendo en la cama de su infancia. Días después recibió boletos y pasaje inesperados, exactamente como lo había visualizado. Otro hecho poco conocido es que Neville evitó por completo los títulos e instituciones religiosas. Aunque profundamente espiritual, se negó a identificarse como predicador, insistiendo en que no hay mediador entre el hombre y Dios, porque tú eres Él. Su confianza, su discurso poético y sus experiencias místicas le dieron un aura única a medio camino entre filósofo, profeta y mago de la mente. Hoy, Neville Goddard es reconocido como uno de los maestros espirituales más influyentes del siglo XX. Sus ideas continúan dando forma a la autoayuda moderno, la manifestación y los estudios de la conciencia. No dejó una religión, sino una revelación, que cada ser humano lleva dentro de sí el poder de la creación misma. Earl Nightingale nació el 12 de marzo de 1921 en Los Ángeles, California, y creció durante la Gran Depresión. Su vida temprana estuvo marcada por la pobreza y la incertidumbre, lo que despertó su profunda curiosidad sobre qué hace que algunas personas tengan éxito mientras otras luchan. Esa pregunta, ¿por qué algunas personas son felices y prósperas mientras que otras no?, se convirtió en el fundamento de su trabajo de vida. Antes de convertirse en uno de los oradores motivacionales más influyentes del mundo, Earl sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y fue uno de los pocos supervivientes del USS Arizona durante el ataque a Pearl Harbor en 1941. Esta experiencia cercana a la muerte
le dejó una marca permanente e intensificó su búsqueda del significado más profundo de la vida. Después de la guerra, comenzó a trabajar en la radiodifusión, donde su voz rica y profunda pronto se convirtió en su sello distintivo. En 1956, grabó un álbum de palabra hablada titulado El secreto más extraño, que se convirtió en una de las grabaciones motivacionales más famosas de la historia. En él, reveló lo que llamó el secreto más extraño del éxito. Nos convertimos en lo que pensamos. Este principio simple pero profundo revolucionó la forma en que la gente pensaba sobre la mentalidad, el éxito y la ley de la atracción. Él explicó que los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Al enfocarnos en un objetivo con fe y disciplina, literalmente moldeamos nuestro propio destino. El disco vendió más de 1 millón de copias, lo que le valió un disco de oro, el primero para una grabación de palabra hablada, y lanzó la industria moderna de la autoayuda. Earl Nightingale cofundó Nightingale Conant Corporation con Lloyd Conant en la década de 1960, produciendo y distribuyendo programas de audio motivacionales y cursos de otros grandes maestros como Napoleon Hill, Earl Schoff. Su programa de radio, Nuestro Mundo Cambiante, se emitió diariamente durante más de 30 años, llegando a millones de personas en todo el mundo. Su enseñanza se centró en la autodisciplina, el propósito y el control del pensamiento. Enfatizó que el éxito no es suerte, sino la realización progresiva de un ideal digno. En otras palabras, si sabes a dónde vas y te mueves constantemente hacia ello, ya eres exitoso. También enseñó que los seres humanos poseen un potencial ilimitado. La única limitación es su propia autoimagen y su pensamiento habitual. Earle era un maestro en combinar filosofía y practicidad. Se inspiró en Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, la Biblia, y los estoicos como Marco Aurelio. Su forma de hablar era tranquila, autoritaria y atemporal. El tipo de voz que parecía hablar directamente al subconsciente del oyente. Recibió numerosos premios por sus contribuciones al desarrollo personal y la radiodifusión, incluida su inducción al Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Oradores. Continuó escribiendo y grabando hasta su fallecimiento el 25 de marzo de 1989, a la edad de 68 años. Napoleon Hill nació el 26 de octubre de 1883 en una cabaña de una sola habitación en Pound, Virginia, Estados Unidos. Creció pobre, rebelde y sin padre, tras la temprana muerte de su madre, pero su madrastra fomentó su amor por la escritura. A los 13 años ya trabajaba como reportero, un trabajo que finalmente lo pondría en contacto con el hombre que cambiaría su destino, Andrew Carnegie, el magnate del acero. En 1908, Carnegie desafió al joven periodista con una misión de 20 años: entrevistar a las personas más exitosas de su tiempo y descubrir las leyes universales del éxito. Hill aceptó la tarea y entrevistó a más de 500 de los mayores triunfadores del mundo, incluidos Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt y Charles Millésimo Schwab. A partir de estos encuentros, Napoleon Hill identificó los patrones mentales recurrentes que conducían al logro, a los que llamó la filosofía del logro. El trabajo de su vida culminó en su libro más famoso, Piense y hágase rico, de 1937, un clásico atemporal que ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Sigue siendo uno de los libros más vendidos de todos los tiempos en el género de la autoayuda. La premisa central de la filosofía de Hill es engañosamente simple. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Hill enseñó que los pensamientos son fuerzas creativas poderosas. Para manifestar el éxito, uno debe combinar el deseo, la fe y la persistencia, con un objetivo claro. Introdujo conceptos clave como la definición de propósito, saber exactamente lo que quieres, la alianza de la mente maestra, rodearte de pensadores afines y la autosugestión, reprogramar el subconsciente a través de afirmaciones positivas repetidas.
Estas ideas inspirarían más tarde a maestros como Earl Nightingale, Bob Proctor, Tony Robbins y Rhonda Byrne del Secreto. Más allá de Piense y hágase rico, Hill escribió varias otras obras, incluyendo La ley del éxito de 1928, Burlar al diablo, escrita en 1938, pero publicada póstumamente en 2011, y El éxito, a través de una actitud mental positiva, de 1959, con Gudamet Clement Stone. Burlar al diablo, en particular, reveló un lado más oscuro e introspectivo de su filosofía, presentando un diálogo entre Hill y un diablo simbólico, que representa el miedo, la pereza y la conformidad que impiden a los humanos realizar su potencial. Napoleon Hill murió el 8 de noviembre de 1970 en Greenville, Carolina del Sur, a los 87 años, dejando un legado que continúa dando forma al desarrollo personal, el liderazgo empresarial y la cultura moderna de la manifestación. Un hecho interesante sobre Hill es que fue uno de los primeros en tender un puente entre la ley espiritual y el éxito práctico, mezclando misticismo y psicología mucho antes de que estuviera de moda. Creía que la mente era el verdadero motor de la riqueza, y que el éxito era un proceso espiritual gobernado por las mismas leyes invisibles que daban forma al universo. Alan Wilson Watts nació el 6 de enero de 1915 en Chislehurst, Inglaterra, y se convirtió en uno de los intérpretes más célebres de la filosofía oriental para el mundo occidental. Conocido por su elocuencia poética y su profunda perspicacia, hizo accesibles ideas complejas sobre espiritualidad, conciencia y existencia para la gente común. Desde una edad temprana, Watts estuvo fascinado por la religión y el misterio de la existencia. Creció leyendo textos budistas y teología cristiana, y para su adolescencia ya escribía ensayos sobre el Zen. En 1938 se mudó a los Estados Unidos y se unió al sacerdocio episcopal, sirviendo como ministro durante varios años. Sin embargo, su creciente creencia de que la divinidad no se limitaba al cristianismo, sino que estaba presente en todas las cosas, lo llevó a abandonar la iglesia. Se convirtió en profesor y conferenciante, mezclando el budismo zen, el taoísmo, el hinduismo y la psicología occidental en una filosofía unificada de la unidad. A través de sus cientos de charlas grabadas y más de 25 libros, popularizó ideas que ahora son corrientes en los círculos espirituales y de desarrollo personal, como vivir en el momento presente, abrazar la paradoja y reconocer que no estás separado del universo, sino que eres uno con él. El mensaje central de Watts era simple pero revolucionario. Eres una apertura a través de la cual el universo se mira y se explora a sí mismo. Rechazó la noción de un mundo dividido, Dios contra el hombre, vida contra muerte, bien contra mal. Y en su lugar describió la realidad como una danza interconectada, un proceso eterno de energía expresándose a través de formas infinitas. Sus conferencias a menudo abordaban la ilusión del yo separado, estableciendo paralelismos con el Advaita hindú, la realización de que el yo y el universo son uno. Describió el ego como una construcción social, un símbolo de nosotros mismos que nos mantiene atrapados en la ansiedad y la alienación. Esta comprensión se alineaba estrechamente con lo que la psicología moderna y el misticismo describieron más tarde como la muerte del ego o el despertar espiritual. A lo largo de la década de 1960, Watts se convirtió en una voz prominente en el movimiento de la contracultura, influyendo en artistas, pensadores y buscadores que exploraban la conciencia, los psicodélicos y la meditación. Sus charlas de radio desde su casa flotante en Sausalito, California, llegaron a millones, y su voz tranquila, ingeniosa y profundamente lúcida se convirtió en sinónimo de libertad intelectual y paz interior. Watts falleció el 16 de noviembre de 1973, a la edad de 58 años, en su casa de montaña en el condado de Marin, California. Su muerte, aunque repentina, estuvo en armonía con sus propias enseñanzas de que la vida y la muerte son dos caras de la misma ola, inseparables y naturales. Joseph Murphy,
nacido en Irlanda entre 1898 y 1981. Fue un maestro espiritual y autor que se convirtió en una de las voces clave del movimiento del Nuevo Pensamiento, mejor conocido por su clásico El poder de tu mente subconsciente, de 1963. Mostró a millones cómo la fe, la imaginación y la creencia pueden dar forma a la realidad. Originalmente formado en química y medicina, Murphy se mudó a los Estados Unidos influenciado por la ciencia de la mente de Ernest Holmes. Enseñó que la mente subconsciente es una fuerza creativa que convierte los pensamientos y las emociones en experiencias. Su mensaje era simple: cualquier cosa que imprimas en tu mente subconsciente con fe y sentimiento se manifestará en tu vida. Creía que las afirmaciones, la visualización y la sugestión positiva podían reprogramar la mente y atraer salud, éxito y paz. Sus ideas mezclaban la psicología bíblica, la filosofía oriental y el razonamiento científico, haciendo que sus enseñanzas fueran tanto místicas como prácticas. Más allá de su famoso libro, Murphy escribió más de 30 títulos, incluyendo Cree en ti mismo, Los milagros de tu mente y tu poder infinito para ser rico. Su enfoque tranquilo y lógico lo convirtió en uno de los autores espirituales más accesibles de su tiempo. Murphy falleció en 1981 en California, dejando una filosofía que sigue siendo una piedra angular de los movimientos modernos de manifestación y autoayuda. Bob Proctor nació el 5 de julio de 1934 en Ontario, Canadá, y creció en una familia de clase trabajadora con poca educación formal o dinero. Sin embargo, se convirtió en uno de los oradores motivacionales y maestros del éxito más influyentes de los siglos XX y XXI. Durante más de 60 años, dedicó su vida a enseñar a la gente las leyes de la prosperidad, la mentalidad y la transformación personal. Ideas que se remontan directamente a Napoleon Hill, Earl Nightingale y el movimiento del Nuevo Pensamiento. La vida temprana de Proctor fue dura. Abandonó la escuela secundaria y trabajó en empleos mal pagados, viviendo con una mentalidad de limitación y lucha. Todo cambió cuando, a los 26 años, un amigo le entregó una copia de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Ese libro encendió algo en él. Comenzó a leerlo a diario, estudiando los principios de la creencia, el deseo y la persistencia, hasta que se convirtieron en parte de su ser. En un año pasó de ganar unos pocos miles a ganar más de $100,000 al año, y más tarde construyó un negocio de limpieza que se expandió internacionalmente. Bob a menudo decía: pasé de ser infeliz y estar en quiebra a vivir la vida de mis sueños. Esa comprensión lo impulsó a entender por qué funcionaban los principios, lo que lo llevó a décadas de estudio profundo de la mente humana, las leyes universales y la metafísica. A principios de la década de 1960, Proctor descubrió la grabación de Earl Nightingale, El secreto más extraño, la que decía: nos convertimos en lo que pensamos. Bob se sintió tan inspirado que se unió a Nightingale Conant, la principal compañía de desarrollo personal de la época, y trabajó directamente con su mentor, Harold Nightingale. Allí aprendió a enseñar los principios del éxito con la misma precisión y pasión que lo convirtieron en una voz global. En 1984, Bob fundó el Instituto Proctor Gallagher, más tarde copropiedad con su protegida, Sandy Gallagher, para enseñar desarrollo personal, crecimiento empresarial y las leyes espirituales del éxito en todo el mundo. Su filosofía mezclaba la verdad espiritual antigua con la psicología moderna, enfatizando que los paradigmas, los sistemas de creencias subconscientes profundos, determinan cada resultado en la vida. Su enseñanza principal era esta: si puedes sostenerlo en tu cabeza, puedes sostenerlo en tu mano. Bob falleció pacíficamente el 3 de febrero de 2022, a la edad de 87 años, pero sus enseñanzas continúan a través de miles de entrenadores y estudiantes en todo el mundo. Emmanuel Jim Rohn nació el 17 de septiembre de 1930 en Yakima, Washington, Estados Unidos, y creció en una pequeña granja en Idaho durante la Gran Depresión.
Aunque sus comienzos fueron humildes, se convirtió en uno de los oradores motivacionales, filósofos de negocios y mentores más queridos del siglo XX. Sus ideas dieron forma al movimiento moderno de superación personal e influyeron en una nueva generación de maestros, incluidos Tony Robbins, Brian Tracy, Les Brown y Darren Hardy. La vida de Jim cambió drásticamente a mediados de sus 20 años, cuando conoció a Harley Shoaff, un exitoso empresario y mentor de desarrollo personal. En ese momento, Ron tenía un trabajo modesto, estaba en quiebra y desilusionado, pero bajo la guía de Shoaff, aprendió que el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes al convertirte en el tipo de persona que lo merece. Esa única idea se convirtió en la piedra angular de toda su filosofía. Inspirado, Ron comenzó a estudiar los principios del éxito, el establecimiento de metas y la mentalidad. Los aplicó en los negocios, y pronto se convirtió en millonario a los 31 años, a través de su trabajo con la compañía de vitaminas NutriBio. Cuando la compañía finalmente cerró, Jim se reinventó como orador, compartiendo lo que había aprendido sobre la transformación personal, la riqueza y la disciplina. Sus charlas eran simples pero profundamente profundas, llenas de citas cortas y memorables y parábolas que hacían que la sabiduría se sintiera accesible para todos. Algunas de las enseñanzas más famosas de Jim Rohn incluyen: no desees que fuera más fácil, desea ser mejor. El éxito no es más que unas pocas disciplinas simples practicadas todos los días. La educación formal te dará para vivir, la autoeducación te hará una fortuna. Creía que el éxito provenía de dominar 4 áreas clave de la vida: desarrollo personal, relaciones, liderazgo e independencia financiera. Su filosofía era práctica y espiritual a la vez. Veía a los humanos como seres creativos capaces de diseñar su destino a través de la disciplina y la mentalidad. En las décadas de 1970 y 80, Jim Rohn se convirtió en una figura destacada en la industria del desarrollo personal. Compartió escenarios con hombres como Zig Ziglar y Earl Nightingale, y sus seminarios llenaron auditorios en toda América. Sus programas de audio y libros, incluyendo El arte de una vida excepcional, 7 estrategias para la riqueza y la felicidad, y Liderando una vida inspirada, se convirtieron en clásicos de la literatura de autoayuda. Lo que hacía único a Jim era su equilibrio entre filosofía y practicidad. No solo motivaba, enseñaba sistemas, establecer metas, seguir el progreso y crear hábitos que se acumulan con el tiempo. A menudo decía que el éxito deja pistas y que la responsabilidad personal es el primer paso hacia la libertad de esa verdad. Jim Rohn falleció el 5 de diciembre de 2009 a la edad de 79 años, dejando décadas de grabaciones, libros y citas atemporales que continúan inspirando a millones. Abraham Hicks se refiere a un colectivo de seres no físicos canalizados a través de Esther Hicks, quien junto a su difunto esposo Jerry Hicks se convirtió en una de las voces principales del movimiento moderno de la ley de la atracción. Nacida el 5 de marzo de 1948 en Coalville, Utah, Esther vivió una vida ordinaria hasta 1986, cuando comenzó a canalizar una conciencia superior que se autodenominaba Abraham, un grupo de maestros dedicados a ayudar a la humanidad a recordar su poder creativo. A través de su estado meditativo relajado, comenzó a compartir los mensajes de Abraham públicamente, lo que llevó a seminarios mundiales conocidos como las enseñanzas de Abraham. En el corazón de su mensaje hay una verdad fundamental: tú creas tu propia realidad. Abraham enseña que el universo está hecho de vibración y energía, y que las emociones actúan como una brújula que nos guía hacia la alineación con nuestros deseos. Los pensamientos atraen experiencias coincidentes. La alegría, la gratitud y el amor elevan la vibración, mientras que el miedo y la resistencia bloquean la manifestación. Para atraer lo que quieres, debes entrar en el vórtice, un estado de armonía emocional con la energía de la fuente. Frederick G. Eicheren II, más conocido como el Reverendo Eike, nació el 1 de junio de 1935 en Radian, Carolina del Sur.
hijo de un ministro bautista y una maestra. Creció en el sur segregado durante la Gran Depresión, una época en que la pobreza y el racismo eran la norma. Sin embargo, desde una edad temprana, Ike creía en algo radical, que la riqueza, el éxito y la felicidad eran derechos espirituales, no privilegios. Después de servir brevemente en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ingresó al ministerio y fundó la Iglesia Unida de Jesucristo para todas las personas, en Boston en la década de 1950. Pero fue cuando se mudó a la ciudad de Nueva York en la década de 1960 que su mensaje explotó a la fama nacional. Allí construyó el Instituto de la Ciencia de la Vida de la Iglesia Unida, una mezcla de filosofía del nuevo pensamiento, metafísica cristiana y psicología, todo enfocado en un tema audaz. Puedes tener lo que quieres si lo crees en tu mente. El reverendo Ike se convirtió en el primer predicador afroamericano en construir un ministerio multimillonario basado enteramente en la enseñanza de la conciencia de la prosperidad. Su lema se volvió legendario: no puedes perder con lo que yo uso. Rechazó la idea de que la espiritualidad significara pobreza o sacrificio. En cambio, predicó que Dios quiere que seas rico y que la carencia es un estado mental. Su enfoque fue controvertido, especialmente en los círculos cristianos tradicionales, porque hablaba abiertamente de dinero, lujo y éxito como expresiones divinas. Vestía trajes finos, conducía Rolls Royces e incluso bromeaba: lo mejor que puedes hacer por los pobres es no ser uno de ellos. Sus enseñanzas estaban arraigadas en la ciencia mental, similar a Neville Goddard y Joseph Murphy, pero expresadas en un estilo de gospel ardiente y carismático. Enseñó que la mente subconsciente es tu Dios interior y que la oración funciona a través de la visualización mental y la creencia. A menudo citaba escrituras como un hombre piensa, así es él, mostrando que el cielo y el infierno eran estados de conciencia, no lugares. Su imperio incluía bienes raíces, escuelas e incluso un famoso edificio de iglesia, la Catedral del Palacio en Harlem, anteriormente un cine que convirtió en un enorme centro espiritual. A pesar de las críticas de los conservadores religiosos, el reverendo Ike sostuvo que su misión no era la codicia, sino la emancipación mental, liberando a las personas de la idea de que la espiritualidad requería sufrimiento. Falleció el 28 de julio de 2009 en Los Ángeles, California. Pero su trabajo ayudó a allanar el camino para el movimiento global de la ley de la atracción, al mezclar la fe bíblica con la ciencia metafísica y una abundancia sin complejos. Bashar es el nombre dado a un ser multidimensional no físico canalizado por Dari Lanka, un cineasta y maestro espiritual estadounidense. Desde principios de la década de 1980, las enseñanzas de Bashar se han convertido en una de las fuentes más populares e influyentes de la filosofía metafísica moderna, uniendo espiritualidad, ciencia y conciencia cuántica. Dari Lanka, nacido en Ottawa, Canadá, en 1951, trabajó en Hollywood como artista de efectos visuales en películas como Star Trek y Iron Man, a finales de la década de 1970. Después de varios encuentros cercanos con ovnis, comenzó a explorar la metafísica y la mente. Durante un estado meditativo en 1983, afirma haber hecho contacto telepático con una civilización extraterrestre avanzada del sistema Essassani, con uno de sus miembros Bashar, convirtiéndose en su comunicador principal. A través de la canalización consciente de Daryl, Bashar ofrece enseñanzas que se centran en la vibración, los sistemas de creencias y las realidades paralelas. Su mensaje central es simple pero revolucionario: sigue tu máxima emoción, es el camino de tu alma. Bashar enseña que el universo es un espejo que refleja tu frecuencia vibratoria. Cada creencia, emoción y expectativa que mantienes envía una señal energética, y la realidad responde igualándola. Esto se alinea estrechamente con la ley de la atracción, pero añade un giro multidimensional.
enfatizando que continuamente nos desplazamos hacia versiones paralelas de la realidad miles de millones de veces por segundo, dependiendo de nuestro estado de conciencia. El tono de Bashar es humorístico, rápido y lleno de un entusiasmo contagioso. Sus talleres, a menudo titulados La Fórmula o La Física de la Metafísica, son altamente interactivos, donde responde a las preguntas de la audiencia con una precisión y un ingenio notables. Helen Hatzel, quien vivió de 1924 a 2010, fue una autora, conferenciante y maestra de manifestación estadounidense, famosa por ser conocida como la reina de los concursos, la mujer que afirmaba que podía ganar cualquier concurso en el que participara usando el poder de la mente. Su historia sigue siendo una de las demostraciones más fascinantes de la manifestación en acción en la vida real. Nacida en Seguin, Texas, Helen vivió una vida ordinaria hasta la década de 1950, cuando ella y su esposo comenzaron a participar en sorteos y concursos de consumo. Al principio, perdía constantemente hasta que comenzó a aplicar técnicas de pensamiento positivo, visualización y creencia inspiradas por Norman Vincent Peale, y más tarde, por José Silva, fundador del método de control mental Silva. Una vez que comenzó a enfocar su energía y a visualizarse a sí misma ya habiendo ganado, sus resultados cambiaron drásticamente. A lo largo de los años, ganó cientos de premios, incluyendo coches, viajes, electrodomésticos, muebles e incluso una casa completamente amueblada, simplemente aplicando su fórmula personal para la manifestación, que llamó SPEC, selecciónalo, proyéctalo. Helen creía que los concursos eran solo una forma divertida de probar la ley de la atracción, que la realidad siempre refleja tu estado interior. A menudo decía, la suerte es creer que tienes suerte. Su libro más famoso, El juego de nombrarlo y reclamarlo con la ganología, explica su método para ganar no solo concursos sino cualquier cosa en la vida: relaciones, dinero, salud o felicidad. Describió la manifestación como una ciencia mental, donde el enfoque y la fe te alinean con resultados que ya existen en una frecuencia más alta. Falleció en 2010, pero su influencia aún prospera a través de videos en línea y comunidades de manifestación, que la celebran como un ejemplo del mundo real del poder de la mente sobre la materia. Catherine Ponder, nacida el 14 de febrero de 1927 en Hartsville, Carolina del Sur, es una de las maestras del nuevo pensamiento y de la prosperidad más respetadas y de larga trayectoria en el mundo. A menudo llamada la primera dama de la prosperidad, sus libros y enseñanzas han inspirado a generaciones a usar las leyes espirituales para crear riqueza, éxito y felicidad. Comenzó su carrera como ministra de la Iglesia de la Unidad en la década de 1950, en una época en que pocas mujeres ocupaban roles de liderazgo en el ministerio. Mientras trabajaba con congregaciones en dificultades en el sur de Estados Unidos, notó cuántas personas creían que la pobreza era virtuosa y se propuso cambiar esa creencia. Su filosofía se basa en la idea de que la prosperidad es un derecho divino, que Dios solamente universal expresa abundancia a través de ti. Cuando piensas positivamente, hablas afirmativamente y das generosamente, te alineas con el flujo espiritual de la riqueza. Sus principios clave incluyen la ley del aumento. Lo que alabas y bendices crece. La gratitud y la bendición amplifican la abundancia. La sustancia divina. Hay una sustancia espiritual invisible que responde a tus pensamientos y palabras. El perdón y el diezmo. Dejar ir el resentimiento y hacer circular el dinero libremente abre canales para una nueva prosperidad. La visualización y la afirmación. La prosperidad comienza como una imagen mental y luego se manifiesta en forma. Hoy, Catherine Ponder es reconocida como una de las voces fundamentales de la conciencia de la prosperidad moderna, uniendo la espiritualidad y la riqueza con compasión y sabiduría. Muji, nacido como Anthony Paul Moe Young el 29 de enero de 1954 en Port Antonio, Jamaica, es un maestro espiritual y místico respetado a nivel mundial, conocido por su enfoque gentil, humorístico y profundamente transformador del despertar.
Sus enseñanzas se basan en el Advaita Vedanta, la comprensión de que nuestra verdadera naturaleza es la conciencia pura, más allá del pensamiento, el ego o la identidad. En su juventud, Mooji se mudó de Jamaica a Londres, donde trabajó como profesor de arte. Su viaje espiritual comenzó tras la repentina muerte de una de sus hermanas, un evento que desencadenó una profunda búsqueda interior de la verdad y el significado. Durante este periodo, conoció a un místico cristiano llamado Michael, cuya presencia y amor lo impactaron profundamente. Mooji dijo más tarde que este encuentro despertó en él el sentimiento de la gracia divina. Sin embargo, no fue hasta 1993 que su vida cambió por completo. Durante una visita a la India, Mooji conoció a Sri W.L. Poncha Papaji, el discípulo directo de Sri Ramana Maharshi, el legendario sabio de Arunachala. Bajo la guía de Papaji, Mooji experimentó un poderoso despertar, un reconocimiento directo de que el ser que había estado buscando nunca se había perdido. Tras el fallecimiento de Papaji, Mooji regresó a Londres, pero pronto comenzó a compartir la misma visión con otros. Su presencia tranquila y sus palabras claras atrajeron a buscadores de todo el mundo. Ahora reside en Monte Sahaja, un centro espiritual, y Asarme en Portugal, donde ofrece retiros de silencio y satsang, reuniones espirituales. En el corazón de la enseñanza de Mooji hay una verdad simple: no eres la persona que crees que eres. Eres la conciencia atemporal en la que aparecen todas las cosas. Guía a los buscadores a dirigir su atención hacia adentro y preguntar: ¿quién soy yo? No como una pregunta mental, sino como una puerta a la experiencia directa. Él llama esto autoindagación, el mismo método enseñado por Ramana Maharshi. A través de libros como Antes de que yo sea, Fuego Blanco y Más vasto que el cielo, más grande que el espacio, Mooji ha ayudado a millones en todo el mundo a encontrar la paz a través de la presencia. Un hecho interesante es que, a pesar de su fama, Mooji vive humildemente, a menudo riéndose de la idea de ser un maestro. Insiste en que no hay un Mooji que pueda dar la iluminación, solo existe el silencio del ser apuntando de vuelta a sí mismo. Osho, nacido como Rajneesh Chandra Mohan Jain el 11 de diciembre de 1931, en Kuchwada, India, fue uno de los maestros espirituales más radicales e influyentes del siglo XX, conocido por su audaz enfoque de la iluminación. Osho desafió la religión tradicional, la moralidad y la represión, enseñando que la verdadera espiritualidad es vivir plenamente, conscientemente y con alegría en el momento presente. Como profesor de filosofía en sus primeros años, Osho fue un intelectual feroz que debatió y criticó la ortodoxia religiosa en toda la India. En la década de 1960, comenzó a dar charlas públicas sobre meditación, amor y libertad interior. Su carisma y claridad le valieron el apodo de el gurú del sexo, y más tarde el místico rebelde, debido a su apertura sobre el deseo, la sensualidad y la individualidad como caminos hacia la conciencia. La enseñanza central de Osho fue Sorba el Buda, la idea de que un ser humano verdaderamente despierto abraza tanto el mundo material como el espiritual. Enseñó que el deseo en sí no es el problema, la inconsciencia lo es. Cuando llevas la conciencia a todo lo que haces, ya sea amor, trabajo o placer, se convierte en meditación. A finales de la década de 1970, Osho fundó un ashram en Pune, India, que se convirtió en un centro espiritual internacional. Más tarde se mudó a los Estados Unidos, estableciendo la controvertida comuna de Rajneeshpuram en Oregón. Aunque la comunidad enfrentó problemas legales y políticos, se convirtió en uno de los experimentos espirituales más ambiciosos de la historia moderna. Después de regresar a la India, Osho continuó enseñando hasta su muerte el 19 de enero de 1999. Lisa Nichols es una oradora motivacional, autora y coach transformacional estadounidense, mejor conocida por sus apariciones en El Secreto y su poderoso mensaje de autoconfianza, abundancia y amor propio radical. Nacida el 18 de mayo de 1966 en Los Ángeles, California,
Lisa tuvo comienzos humildes y a menudo comparte que una vez dependió de la asistencia pública con solo $11.42 en su cuenta bancaria. Su punto de inflexión llegó cuando decidió reescribir su historia, comprometiéndose con el desarrollo personal y enseñando a otros cómo hacer lo mismo. Comenzó a dar charlas en escuelas, convirtiéndose más tarde en una voz célebre en escenarios de todo el mundo. Lisa fundó Motivating the Masses, Inc., una de las primeras empresas de desarrollo personal que cotizan en bolsa, y desde entonces ha llegado a millones a través de sus talleres, libros y programas en línea. Sus enseñanzas se centran en la sanación emocional, la mentalidad de abundancia y el empoderamiento personal. Nero es un maestro espiritual y de mentalidad contemporáneo, empresario y youtuber, conocido por fusionar la sabiduría esotérica con la psicología moderna del éxito. Básicamente, Nero enseña cómo la vibración, la creencia y el autoconcepto dan forma directamente a la realidad material. Habla sobre la ley de la asunción y la transmutación mental, presentando la espiritualidad no como un misticismo abstracto, sino como una tecnología mental. Herramientas para diseñar resultados en los negocios, el dinero y la vida personal. Su tono es audaz, atrayendo tanto a buscadores espirituales como a empresarios ambiciosos, y básicamente a cualquiera que quiera crear una mejor realidad para sí mismo. En el corazón de su enseñanza está la idea de que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Nero enseña que la manifestación no se trata de esperar milagros, sino de reprogramar tu identidad para que coincida con la vibración de lo que deseas. Enfatiza la importancia de la disciplina, el diálogo interno y la frecuencia emocional, mostrando que el mundo exterior refleja las creencias que tienes sobre ti mismo. Su libro, Outsmarting Reality, amplía estas ideas, explicando cómo el subconsciente puede ser recableado para convertir el deseo en inevitabilidad. Siento que es importante añadirlo a la lista porque ha influido positivamente en la vida de muchos, ayudándoles a cambiar su identidad y a convertirse en una mejor versión de sí mismos. James Allen fue un escritor filosófico británico y pensador del nuevo pensamiento, mejor conocido por su obra atemporal, Como un hombre piensa, de 1903, uno de los libros más influyentes jamás escritos sobre el poder del pensamiento. Sus enseñanzas forman una piedra angular de la manifestación moderna, la filosofía de la mentalidad y el éxito basado en el carácter. Nacido el 28 de noviembre de 1864 en Leicester, Inglaterra, James Allen vivió una vida tranquila y disciplinada, marcada por las dificultades tempranas. Tras la muerte de su padre, Allen se vio obligado a dejar la escuela y trabajar para mantener a su familia. Estas luchas moldearon profundamente su creencia de que el carácter, el pensamiento y la disciplina interior determinan la dirección de la vida de una persona más que las circunstancias externas. Allen enseñó que el pensamiento es la causa raíz de toda experiencia. Según él, la mente es un jardín y los pensamientos son semillas. Si uno planta pensamientos positivos y disciplinados, seguirán resultados constructivos. Si uno permite pensamientos negativos o caóticos, resultarán el sufrimiento y el fracaso. Esta metáfora simple pero profunda se convirtió en el fundamento de su filosofía. A diferencia de los maestros de manifestación posteriores que enfatizaban la visualización o la emoción, James Allen se centró en la responsabilidad moral y el refinamiento interior. Creía que el éxito, la paz y la prosperidad surgen naturalmente cuando una persona alinea sus pensamientos con virtudes como la paciencia, la integridad, la humildad y el propósito. Para Allen, la manifestación no se trataba de forzar resultados, sino de convertirse en el tipo de persona cuya vida debe mejorar. James Allen vivió modestamente y evitó la fama, pasando gran parte de su tiempo escribiendo, meditando y caminando en la naturaleza. Creía que la verdad debía vivirse en silencio, en lugar de predicarse en voz alta. Falleció en 1912 a la edad de 47 años, pero su obra ha perdurado durante más de un siglo. Charles F. Parnell fue un autor, empresario y filósofo del nuevo pensamiento estadounidense,
mejor conocido por crear el sistema de la llave maestra, uno de los textos de manifestación y poder mental más influyentes de principios del siglo XX. Su trabajo sentó las bases para gran parte de la manifestación moderna, la psicología del éxito y la reprogramación subconsciente. Nacido el 20 de mayo de 1866 en Ann Arbor, Michigan, Hanel comenzó su carrera en los negocios, donde tuvo éxito financiero antes de dirigir su atención a la filosofía, la metafísica y el estudio de la conciencia. A diferencia de muchos maestros espirituales, Hanel abordó la manifestación desde una perspectiva sistemática y casi científica, con el objetivo de explicar por qué la mente funciona como lo hace. Hanel enseñó que la mente es creativa y que todas las condiciones externas se originan en patrones de pensamiento internos. Según él, la mente subconsciente actúa como un puente entre el pensamiento humano y la mente universal, una inteligencia infinita que responde a la atención enfocada, la creencia y la visualización. Creía que la concentración y el pensamiento disciplinado eran las claves para desbloquear el poder personal. El sistema de la llave maestra, publicado por primera vez en 1912, se lanzó originalmente como un curso de entrenamiento mental de 24 semanas. Cada lección combinaba teoría con ejercicios diarios diseñados para desarrollar el enfoque, la visualización, el control emocional y la quietud interior. Hanel enfatizó que el pensamiento disperso debilita la manifestación, mientras que la atención sostenida la fortalece. Las ideas centrales en la enseñanza de Hanel incluyen que el pensamiento es la causa y la experiencia es el efecto. La visualización impresiona al subconsciente y activa la ley creativa. El silencio y la quietud alinean al individuo con la inteligencia universal. Y la prosperidad fluye naturalmente de la armonía entre el pensamiento y el propósito. Hanel influyó fuertemente en figuras posteriores como Napoleón Hill, quien reconoció abiertamente el sistema de la llave maestra como una gran inspiración para piense y hágase rico. Muchos principios popularizados más tarde, como la ley de la atracción, se pueden rastrear directamente al trabajo de Hanel. Falleció en 1949, pero sus enseñanzas siguen siendo fundamentales en la filosofía de la manifestación. Hoy, Charles Hanel es recordado como uno de los primeros pensadores en presentar la manifestación no solo como creencia, sino como una disciplina mental entrenable, un camino estructurado para dominar el pensamiento, la emoción y la creación consciente. Wayne Dyer fue un autor, orador y maestro espiritual estadounidense, ampliamente considerado como uno de los pioneros del desarrollo personal moderno y la psicología espiritual. Es mejor conocido por traducir ideas espirituales profundas en una guía práctica para la vida cotidiana, enseñando que la intención, la conciencia y la autopercepción dan forma a la experiencia humana. Nacido el 10 de mayo de 1940 en Detroit, Michigan, Wayne Dyer tuvo una infancia difícil, pasando años en orfanatos y hogares de acogida. A pesar de estos desafíos, obtuvo un doctorado en consejería educativa y comenzó su carrera como profesor. Su trabajo inicial se centró en la psicología y la autoestima, pero con el tiempo, sus enseñanzas evolucionaron hacia la espiritualidad, la conciencia y la ley universal. Dyer saltó a la fama mundial con su primer gran libro, Tus zonas erróneas, de 1976, que se convirtió en uno de los libros de autoayuda más vendidos de todos los tiempos. En él, enseñó que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de patrones mentales autocreados como la culpa, el miedo y la validación externa. Esta idea se convirtió en la base de su mensaje de toda la vida, de que la libertad proviene de dominar el mundo interior. A medida que su trabajo maduró, Wayne Dyer pasó de la motivación a la alineación espiritual. Enseñó que hay una fuerza inteligente de intención que subyace en el universo y que cuando los individuos alinean sus pensamientos, emociones y acciones con esta fuerza, la vida fluye con menos resistencia. Enfatizó la rendición, la confianza, la gratitud y el servicio como claves para vivir en armonía con esta inteligencia superior.
Una de sus enseñanzas más influyentes fue que no estás separado de la fuente. A menudo decía que Dios no está fuera de ti, sino dentro de ti como la conciencia misma. Esto lo situó filosóficamente cerca de maestros como Alan Watts, Neville Goddard y Joseph Murphy, aunque Dyer expresó estas ideas en un tono más suave y compasivo. Sus libros posteriores, incluyendo El poder de la intención, Cambia tus pensamientos, Cambia tu vida, Deseos cumplidos y Ahora puedo ver con claridad, se centraron en gran medida en la rendición espiritual, el perdón y vivir desde el alma en lugar del ego. Animó a las personas a liberar el control y permitir que la vida trabaje a través de ellas, en lugar de forzar los resultados. Wayne Dyer falleció el 29 de agosto de 2015, pero su influencia continúa a través de libros, conferencias y grabaciones que todavía se comparten ampliamente hoy en día. Su legado radica en recordar a millones que el verdadero éxito es la paz interior, y que cuando te alineas con el propósito, la intención y el amor, el mundo exterior comienza a reflejar naturalmente esa armonía. Soy un autor, orador e investigador estadounidense, mejor conocido por combinar la neurociencia, la epigenética, la física cuántica y la espiritualidad en un sistema práctico para la transformación personal. Mi idea central es que las personas pueden cambiar su salud, su comportamiento y los resultados de su vida, cambiando la forma en que piensan, sienten y perciben la realidad. Originalmente formado como quiropráctico, mi trabajo dio un giro decisivo después de que sufrí una grave lesión en la columna vertebral en la década de 1980. Después de que me aconsejaran someterme a una cirugía, elegí en su lugar utilizar el ensayo mental, la visualización y la intención enfocada para curarme a mí mismo. Mi recuperación me llevó a cuestionar cuán poderosa es realmente la mente, y si la conciencia por sí sola podría producir un cambio biológico real. Enseño que el cerebro y el cuerpo están constantemente moldeados por pensamientos y emociones habituales. El pensamiento repetido crea circuitos neuronales, y las emociones repetidas crean estados químicos que mantienen a las personas atrapadas en los mismos patrones de vida. Para cambiar la realidad, sostengo que una persona debe romper el hábito de ser uno mismo, interrumpiendo los viejos ciclos emocionales y condicionando el cuerpo a nuevos estados emocionales elevados como la gratitud, la alegría, el amor y la plenitud.